Sean todos ustedes muy bienvenidos a lo que es un nuevo episodio de Diálogos Psicopedagógicos con su anfitrión, que les habla Boris Albert, psicopedagogo. En esta oportunidad tengo el placer, el privilegio también, como lo repito siempre, de contar con la presencia de Carla Cecilia Avaria Fuentealba. Ella tiene 39 años de edad, ya pronto a cambiar el folio, cambiar de edad, ¿verdad? Pasar a los 40, a la segunda adolescencia, como se llama, y reside en la cuarta región, en la ciudad de Coquimbo. Carla es psicopedagoga, pero además también tiene la gran responsabilidad de ser la presidenta del Colegio Nacional de Psicopedagogos de Chile. Carla, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Boris, muchas gracias por la bienvenida y la presentación. Estoy muy bien, un poquito cansada, sí, hemos tenido mucho trabajo como colegio, así que no, bien, pero sí, súper bien, íntegra. Qué bueno, Carla, te agradezco la disposición, la disponibilidad y el tiempo también para estar presente en este experimento dialéctico, en este diálogo que de alguna u otra forma nos permite seguir construyendo conocimiento y también divulgar, masificar los conocimientos relativos a nuestra profesión, a nuestra carrera amada, la psicopedagogía. Y hoy día vamos a hablar de un tema bastante interesante. Vamos a profundizar un poquito en lo que es el autismo, trastorno Sí, del vamos a hablar de espectro autismo. autista. Vamos a conocer cuál es su definición, cuáles son sus principales características, también cómo es que un psicopedagogo, un profesional psicopedagogo puede intervenir o puede trabajar con individuos que presenten este tipo de trastorno. Cuéntanos, Carla. Pero antes de eso, antes de entrar al tema de lleno, queremos conocer un poquito también a la Carla persona, la que está tras el profesional, tras los títulos. ¿Ah? ¿Cuáles son tus gustos, Carla, tus intereses, tus hobbies, fuera quizás del mundo de la psicopedagogía? Bueno, mis gustos como que últimamente se han centrado en ver y analizar cómo las personas se expresan. Eh, Me gusta mucho regalonear con mis hijos también. Eso del afecto, de la piel, conversar con mis amigos, ver qué piensan en relación a los temas que están pasando. Me gustan las discusiones cuando se generan conversaciones que son más que superficiales, profundas. Esas son las cosas que a mí me gustan. Otras cosas que igual hago es dibujar, a veces tejer, pintar, pero ahora no he tejido hace un tiempo. Eh, Me gustan mucho las artes y las manualidades, así que cuando a mi hijo les tocan las tareas de colegio y yo puedo meter mano, pero me encanta eso. Qué bien, ¿ah? Bueno, también mencionar que como presidenta del Colegio Nacional, Internacional, Mundial, estábamos bromeando recién, de psicopedagogos de nuestro país, hace poquito tuvimos una fecha muy relevante, muy importante. Tuvimos celebración, si no mal recuerdo, fue el martes, que celebramos ¿cuántos años de vida, Carla? El colegio cumplió 3 añitos de vida. Es un colegio joven, ¿no es cierto? Muy joven, pero que ha crecido a pasos agigantados. Y como todo parto, proceso de nacimiento, fue difícil, no fue fácil. Pasamos por muchas etapas, pasamos por algunas diferencias de opinión, vimos que a veces, aunque se quisiera y hubiese voluntad, no había como compatibilidades para realizar el trabajo, pero sabes que fue bueno, porque al final si tú lo observas, Boris, que tú eres parte de nuestro equipo ahora, quedamos con un equipo de trabajo sumamente bueno, potente, no nos entrancamos en discusiones, avanzamos, y yo siento que todo lo que ha pasado en el colegio le ha hecho muy bien y nos ha servido para aprender. Así es. Eso Y bueno, el martes digo, tuvimos, claro, el martes tuvimos una pequeña celebración digital, virtual, debido a la crisis y estuvo bastante entretenida. ¿Eh? sí, estuvo muy buena. Y después una reunión, si así somos nosotros. Pasamos de reunión en reunión todos los días para poder concretar las metas que tenemos.
y estamos avanzando, ¿ah? Se han dado pasos significativos que, bueno, vamos a tener una próxima, un próximo diálogo para hablar de ese tema en específico, porque hay mucho que contar a nuestros afiliados y también a los que no están afiliados a nuestro colegio de psicopedagogos y a los estudiantes que también estamos haciendo serios contactos con ellos. Pero lo vamos a dejar para otro diálogo. Hoy lo que nos convoca, querida Carla, es dialogar sobre el autismo. ¿Qué es el autismo? ¿Cómo podríamos definir o cuál es la definición de autismo, Carla? Bueno, etiológicamente es un trastorno biológico del neurodesarrollo. Eso es el autismo. ¿Ya? No hay claridad si es por un tema genético o hay otros factores que intervienen. Y hay discusiones en relación a eso porque igual depende del tipo de autismo que la persona tenga, se dice si hay o no hay injerencia biológica, ¿no es cierto? O sea, injerencia genética en él. Y además también como es un espectro, abarca muchas, no sé cómo decirlo. Una amplia Abarca gama. como muchas presencias, se presenta de forma distinta, claro. Eso es el autismo. Claro, podríamos entonces Ahora, definir si tú me quieres... el autismo como tú muy bien decías, como un trastorno neurobiológico del desarrollo. Se habla de aspecto, es amplio, ¿verdad? No es acotado, se manifiesta de distintas formas. Ahora, ¿cuándo se presenta este trastorno, Carla? ¿En qué periodo de la vida? ¿Se presenta en la infancia? ¿Se presenta en la adolescencia? ¿O se presenta en la senectud? ¿Cuándo es característico que se empieza a presentar este trastorno? El trastorno del espectro autista se empieza a evidenciar generalmente a los 2 años de edad, ¿ya? Aunque a veces se manifiesta antes, desde los 5 meses. Sin embargo, hay personas a las que nunca se les detectó que eran autistas y recién se les está diagnosticando ahora y adultas. ¿Y cuáles son las principales características de un individuo con autismo? Mira, por ejemplo, tienen muchas dificultades para socializar. Sus movimientos motrices gruesos, ¿no es cierto? Son menos prolijos que los de las demás personas. Muchas veces son incluso hasta robóticos. Yo lo estoy diciendo en términos en que todos podamos comprender lo que estoy hablando, ¿ya? Así es. Tienen movimientos reiterados, repetitivos, lo que nosotros llamamos movimientos estereotipados también, ¿ya? Tienen, por ejemplo, fijaciones. Les gusta mucho un tipo de cosa y con eso hay que tratar de intervenirlo. Sensorialmente son muy sensibles a ciertas cosas, dependiendo de la persona, porque como yo les decía, como es un espectro, unos son muy distintos de otros. Y por ejemplo, podemos tener una persona que sea muy sensible a las etiquetas, que no le gusten las etiquetas porque le molesta. Sin embargo, podemos tener a otra que no sea sensible a las etiquetas, pero sí que sea muy sensible en el tema del gusto y del olfato. Por lo tanto, todo lo que coma lo va a oler mucho, lo va a degustar con mucho cuidado. Entonces, dentro del espectro autista, como te decía yo, las características varían de persona en persona, pero generalmente lo que los hacen ellos rasgos comunes, ¿no es cierto?, son el tener una fijación, el tener esta hipersensibilidad, ¿no es cierto?, de los sentidos, el tener dificultad para establecer relaciones sociales, el distanciamiento de las personas. Bueno, eso es como lo más común que podemos observar en todos. Y los movimientos psicomotrices, que son más gruesos, más, no son tan como exactos. No sé cómo explicarlo de una forma simple. A ver, ayúdame tú, Boris. Fluido ni tan preciso, ¿verdad? Más estereotipados, ¿verdad? Podríamos decirlo de esta forma. Claro. Entonces, es que podríamos, de una forma, disculpa que te interrumpa, reconocer dos síntomas fundamentales del autismo, ¿ah? Como tú muy bien lo mencionabas. Patrones
restrictivo y repetitivo de comportamiento o interés a actividades, ¿verdad? Y también, y algo muy, muy llamativo, y quizás lo que es más llamativo y lo que se percibe con mayor fuerza, o lo que se observa con mayor interés, en las deficiencias persistentes que tienen estos individuos en la comunicación y en la interacción social, ¿verdad? Y te iba a decir algo que se me había arrancado que era importante, pero se me volvió a arrancar. Pero cuando ya lo Se encuentro, devolvió. lo traigo hacia mí. Exacto. Entonces, Carla, el autismo afecta principalmente la interacción social, la relación que tiene el individuo, el niño, eh, con los miembros de su familia, con los miembros de su barrio. ¿Cómo se relaciona el individuo autista con su familia, por ejemplo, o con su compañero en la escuela? Mira, nosotros tenemos que tener súper en cuenta, súper claro, que el autismo en sí afecta 3 áreas primordiales del desarrollo de la persona, ¿no es ¿Cuáles son? cierto? Una es el desarrollo social, ¿no es cierto? El otro es la comunicación y el otro es la conducta. ¿Ya? Esas son las 3 áreas que afectan. Entonces, cuando estas personas se ven enfrentadas a la sociedad, para ellos no es fácil, ¿sí? Porque están en un ambiente que para ellos no es una zona de confort. ¿Sí? No están en un ambiente en el que ellos se sienten protegidos, sino muchas veces ellos sienten al ambiente como un agresor hacia ellos. Uh-huh. Por lo tanto, claro, podríamos decir que la forma de comunicación que tienen con su entorno más próximo no es la común a lo que podemos observar en otros niños, ¿verdad? Los niños, entre comillas, que podemos decir con un desarrollo normal, tienden a relacionarse entre ellos, jugar en grupo, en equipo, son exploradores por esencia, descubridores de su entorno. Pero el niño que tiene el autismo generalmente está abocado o está muy interesado, casi obsesionado con algún elemento, con alguna idea, con algún juego, con algún tipo de estímulo, lo que de alguna u otra forma, claro, lo hace encerrarse en esta burbuja o en este mundo propio interno, y todas las habilidades comunicativas y sociales con su entorno, con los demás niños, con su familia, se ven condicionadas, ¿verdad? Sí, mira, me acordé precisamente de lo que te iba a decir antes, que se me ha arrancado de Bien, mente. bien. Súper importante. Ellos son personas muy estructuradas. Tienen estructuras de horario y cuando tú los sacas de sus estructuras sueles como transgredir su paso, ¿no es cierto? Su espacio y se sienten como, eh, ¿Vulnerados? como desarmónicos. Claro, o sea, sí podríamos decir que vulnerados, pero es más como una desarmonía. O sea, ellos tienen todo tan estructurado, tan armónico, que cuando tú lo sacas de esos contextos, para ellos es como te decía ya anteriormente, puedes sentir una agresión, ¿ya? Se sienten vulnerados. Cuando nosotros podemos observar en los patios de los colegios que los niños que tienen autismo evidentemente no tienen una conducta normal, aunque hablamos normal, no que ellos sean anormales, sino que una conducta que es común en relación al resto de sus pares. Observamos que los niños a veces se quedan solos jugando en las escaleras, subiendo y bajando, subiendo y bajando, y no dejan de subir y bajar las escaleras. Y esa es su rutina todos los recreos. Salen de los recreos, se van a la escalera y empiezan a subir y bajar la escalera, subir y bajar la escalera. Y a veces cuando tratan ellos, porque ellos tratan de integrarse, no es que ellos no quieran integrarse, ellos lo intentan. Tratan de integrarse para poder compartir y jugar con sus compañeros. Muchas veces no logran entender la dinámica del juego. ¿Ya? Recordemos que ellos también son muy concretos, entonces no entienden los chistes, no entienden las tallas muchas veces, no logran entender un lenguaje y un lenguaje en el rostro, y por eso los fonoaudiólogos y nosotros los psicopedagogos trabajamos con ellos enseñándoles que si ellos ven a una persona sonriendo es porque está feliz, si ven a una persona que tiene la carita triste
es porque tiene problemas y lo está pasando mal. Si vemos a una persona con carita enojada, es porque algo está mal y tiene que cambiarse. Pero ellos en sí no lo entienden, les cuesta un poquito, para ellos es dificultoso. Entonces, el interactuar con sus compañeros en los patios, además tantos estímulos, los gritos, recordemos que ellos sensorialmente son muy sensibles, el que a otro llegue, lo toque y lo pase a llevar, invada su espacio, para ellos no es fácil, es difícil. Sin embargo, aún así tratan, intentan ser parte de los demás, de los que están ahí jugando en el patio. Y a veces vemos que se frustran, no lo logran y se frustran. Y sacarlos de ese estado es más complejo aún, porque como que se encierran en sí mismos en una burbuja y tú tienes que tratar de sacarlos de ahí, pero con una paciencia increíble, porque si él opta por no hablar una hora, tú tienes que estar ahí tratando de, ¿no es cierto?, no invadir su espacio, pero que también logre volver a su rutina. Claro, acá no se Entonces, presenta, sí, acá no se presenta el mutismo selectivo, ¿ah? Que es cuando un individuo, por elección propia o de forma planificada, de forma voluntariosa, omite la comunicación con el resto, porque él lo ha planificado, lo ha deseado así. Esto más bien, el comportamiento del individuo autista corresponde más bien como tú muy bien decías, a un trastorno comunicativo, ¿verdad? A trastorno del desarrollo neurobiológico de esa característica. No es que decía, ya, hoy día no voy a hablar con este compañero o no voy a hablar con mi profesora o con mi familia porque yo lo decido así, sino que es una característica esencial, producto o nacida de este trastorno neurobiológico. Claro, pues como tú lo dices, la palabra exacta es trastorno. Es como el estoy bien, avanzo, después retrocedo. Después puedo subir en el nivel, puedo bajar en el nivel. Y así es la constante en su desarrollo, en su vida. Pasan por muchas etapas y uno tiene que estar ahí tratando de acompañar, de hacerlos florecer, pero sin generar daño. Sí. Sobre aquello mismo, Carla, el autismo, el trastorno del espectro autista, cognitivamente, si tenemos que asociarlo a lo cognitivo, estamos hablando de individuos con un coeficiente intelectual promedio, bajo el promedio, sobresaliente. ¿Cómo afecta cognitivamente este trastorno al individuo o no lo afecta de ninguna forma? Mira, es que depende de muchas cosas. Por ejemplo, si hablamos de autismo y la persona, no sé, pues, el doctor dice que es de red, eh, va a haber, ¿no es cierto?, déficit intelectual, al Ya. igual que el de Kanner, ¿ya? Va a haber déficit intelectual. En el de red es más severo, ¿ya? El autismo, cuando hablamos de red, el déficit intelectual es más severo. Cuando hablamos de Kanner, es de moderado a severo. Cuando hablamos de Asperger, ahí podemos hablar, bueno, que ahora no se dice Asperger, muchos usan el término autismo de alto funcionamiento. Pero yo sigo diciéndole Asperger, no sé por qué, todavía no adopto el otro lenguaje. En ellos, bueno, que en el DSM-5 se les menciona. En la literatura está así todavía, la nomenclatura no ha cambiado Sí, totalmente. está, en la nomenclatura está, tal cual tú lo dices. En el caso de los que son Asperger ya es distinto, porque en ellos sí podemos encontrar personas con un alto nivel intelectual, inclusive personas con el síndrome de Savant. Y ahí nos damos cuenta de que podemos tener genios, que son autistas. El síndrome del sabio tú mencionas, ¿verdad? Sí, el síndrome del sabio. Claro, entonces Entonces, depende, como tú decías, de la categoría del autismo. Tú me hablabas de red, ¿cuál más? Kanner, Asperger, está el desintegrativo y está
No me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo. Pero es amplio No el espectro. especificado, no, me parece que el no especificado, sí, el no especificado es el atípico, ¿ya? Bien, Que son personas que presentan rasgos de autismo muy marcados, pero no evolucionan de la forma en que uno se espera que evolucione. O sea, es como que son autistas, pero a veces se desenmarcan un poco de lo que es en sí el autismo. claro. Entonces, podemos entender que dentro de este amplio espectro encontramos distintos tipos, ¿verdad? Como tú muy bien lo mencionabas, y cada uno de esos tipos o de manifestaciones, de expresiones del autismo tiene sus características propias, ¿ah? Características Ujú. cognitivas, características de avance, retroceso, etcétera. Entonces, no podríamos decir que el autismo es solamente de un tipo, por eso se habla del espectro autista, ¿verdad? Sí, sí, pues por eso se habla del espectro autista, porque tenemos varios tipos de autismo, ¿no es cierto? Y también, por ejemplo, mucha gente dice, no, tiene un trastorno generalizado del desarrollo. Hace referencia a que la persona tiene autismo. ¿Mm? A, a veces no se identifican bien los grados, ¿no es cierto? Pero generalmente cuando uno evalúa y determina, evalúa qué tipo de autismo tiene la persona, nosotros no evaluamos de acuerdo a lo que dice el decreto 170, pero sí dentro de las competencias que se nos entrega a nosotros cuando se nos forma como profesionales de la carrera, ¿no es cierto? Se nos enseña a identificar qué tipo de ayuda necesita la persona. Y necesita una ayuda muy importante, ¿no es cierto? Que es muy notable. Necesita una ayuda notable o necesita, perdón, me están llamando. Si no necesitan mucha ayuda, como por ejemplo en el caso de las personas que son Asperger, muchas veces no necesitan mucha ayuda, sino más que una orientación y irlos guiando porque son personas en demasía capaces. Eh, También tenemos que ver si tienen o no tienen deficiencia intelectual, ¿no es cierto? Y ver pues, cómo está su deterioro en el lenguaje, cómo está su deterioro en las habilidades sociales, cómo está su deterioro en cuanto a lo comunicacional y a la conducta, o cómo ellos se presentan sus avances. En realidad decir deterioro no sé si está bien, porque depende, mira, hay un tipo de autismo que es el desintegrativo, que es la persona se ve normal y es normal y de repente empieza a presentar los rasgos del autismo, pero siendo niñito, sí, pues no Sí. adulto, no grande. Entonces, ahí podríamos tener así como una duda en relación al diagnóstico. Pero en lo demás no. En lo demás se presenta lo que yo te digo. Claro. Carla, viendo desde el punto de vista del autismo, desde la categorización que hace el decreto 170, estamos hablando del autismo como una necesidad educativa especial de carácter permanente, lo que significa que va a acompañar al individuo durante todo el proceso de su vida, ¿verdad? Que no se puede dar de alta a una persona que presente autismo. Ahora bien, No, ¿cómo interviene el psicopedagogo con un individuo con el autismo? Porque la formación generalmente del psicopedagogo está más orientada a lo que son las necesidades transitorias, ¿verdad? Estamos hablando de necesidades específicas del lenguaje, el rango limítrofe, el trastorno, el TDAH, ¿verdad? Ahora, ¿cómo puede un psicopedagogo trabajar, intervenir con un individuo con autismo? ¿Cuál es su rol? ¿Cuál es su papel? ¿Qué es lo que hace? ¿Puede o no puede? bueno, en realidad yo creo que depende de la formación que tenga el psicopedagogo, porque yo pasé por dos casas de estudio. Pasé por INACAP y después me fui al Andrés Bello y ahí, porque ahí tenía la licenciatura y bueno, la cosa es que en las dos casas de estudio yo vi más o menos un año y medio autismo. Perfecto. Entonces, he escuchado de otros colegas que igual dicen que la psicopedagogía está íntimamente ligada o netamente ligada a lo que son las dificultades específicas de aprendizaje, pero también están vinculadas
necesidades educativas de carácter transitorio. Porque las personas que tienen autismo son personas que generan aprendizaje y el psicopedagogo es el profesional del aprendizaje. A diferencia del psicólogo, que el psicólogo se especializa en el análisis de la conducta humana, nosotros nos especializamos en ver las funciones cognitivas que se ven alteradas en la persona. Entonces, ¿cómo poder ayudarlos? ¿Cómo poder hacer potenciar, ¿no es cierto?, lo que ellos traen como materia prima para que generen más y mejores aprendizajes. Entonces, yo lo que te puedo decir que cuando a mí me ha tocado trabajar con personas con autismo, utilizo casi las mismas herramientas que uso para trabajar con personas que tienen trastorno de déficit intelectual, trastorno de déficit atencional, que tienen dificultades para el aprendizaje, solo que mis estrategias varían. ¿Cómo? ¿En qué varían? Por ejemplo, que cuando yo trabajo con niños con autismo, me fijo mucho en las fijaciones que ellos tienen. Te voy a contar algunos casos de personas con autismo que yo atendí, y una situación que me pasó particular en un colegio. Cuando yo, en el primer colegio que yo entré a trabajar, me tocó algo súper raro. 2 niñas con autismo, en el mismo curso. Eso es raro, pues eso es como sacarse el kilo no es habitual, ¿eh? juntos. No es habitual. Y una muy distinta de la otra, mira. Con una era muy delgadita y la otra era bien maciza. La muy delgadita, cuando yo llegaba, me abrazaba, casi me estrangulaba. Pero de verdad, casi me estrangulaba. Yo así como casi que quedaba sin respirar. Y la que era más setiadita, apenas me tocaba cuando me abrazaba. Esto es para que más o menos vayan viendo las diferencias. Una estaba en el rango limítrofe, entre rango limítrofe y retardo mental, ¿ya? La otra era disarmónica con alto nivel de competencias en el área del lenguaje, ¿ya? Una, cuando iba a comer, probaba y olía todo lo que iba a comer, pero así meticulosamente. De hecho, yo trataba de salir antes de almorzar, del horario de almorzar con ella, para que termináramos de almorzar en el horario en que ella tenía que volver a clases, porque era realmente lento su sistema de alimentación, ya que todo lo olía, lo tanteaba, estaba así, de a poquitito, así. Era como que, por ejemplo, íbamos a comer lentejas, se comía lenteja por lenteja, ¿ya? Y la otra se comía el mundo, de verdad, o sea, lo que tú le pasaras se lo comía. Si tenía cáscara no le importaba, se lo comía igual. ¿Ya? Una de ellas tenía fijación con las figuras chiquititas, muy chiquititas. My Little Pony, los lápices chiquititos, los autos miniatura, todo lo que fuera chiquitito, a ella le encantaba. Y a veces le sacaba las cosas a sus compañeros, y cuando llegaba el momento que yo le decía, ¿sabes qué? Tienes que devolver eso porque no es tuyo, se enojaba y decía, es mío y es mío. Mira, le decía, vamos a hacer algo, vamos a entregarle esto a tu compañero porque es de él, y después te aseguro que te va a llegar otra cosa chiquitita. Y ahí lo entregaba, si no, no había caso. Y tenía la otra, que le encantaban las esferas y las princesas y los cuentos. Entonces, cuando yo quería trabajar con una matemática, porque tenía un alto nivel de desarrollo en lenguaje, pero como era disarmónica, estaba bajo en matemática, yo usaba los elementos chiquititos. Y para trabajar con ella en matemática, todas las cosas chiquititas, bien chiquititas. Entonces ella generaba el gusto y trabajaba conmigo. Y yo decía, ya, mira, tenemos que aprender esto se hace así, esto es acá. Ah, ya, súper bien. Como son concretos, muchas veces no entienden los problemas, la redacción de los problemas, por lo tanto uno tiene que cambiar la forma en que se los presenta. ¿Ya? Y con la otra,
que estaba en un nivel de rango limítrofe, entre rango limítrofe y déficit intelectual. Logramos, digo yo, porque fue un trabajo con el profesor muy potente, que de escribir prácticamente como de copiar, porque ella copiaba las palabras, no las escribía. Logramos que desarrollara la lectoescritura y escribiera textos enormes y muy bien, o sea, empezó a sacarse 7 en lenguaje, cosas que no se esperaban, empezó a avanzar mucho. Pero ¿qué hacía yo? Ocupaba lo que a ella le gustaba para trabajar con ella. Por ejemplo, como yo sabía que le gustaban las princesas y los cuentos de príncipes, y ella era una princesa, y le decía, ya, mira, y tú vas a ser la princesa del cuento. Entonces, tú eres tal persona. Supongamos una leyenda. Las leyendas yo se las transformaba todas a princesas y príncipes. Y me las entendía. Y así fue avanzando. Por ejemplo, una de ellas era como que se enojaba y como al tiro. No esperaba nada. Uno tenía que estar ahí veriando y diciéndole, no, sabes que esto no está bien, tienes que pedir las disculpas. Y se enojan, porque, y me decía, no, pero es que ella tenía la razón, y justificaba el por qué ella había agredido a sus compañeros. Entonces, ¿qué hace uno ahí? Les explica, pero les explica en forma concreta. Yo le digo, mira, ¿qué pasa si yo llego y a ti te quito esta figurita? Te va a molestar, ¿no es cierto? Y te hacen así. Te va a doler. Ya. ¿Qué pasa si yo llego y te pego? ¿A ti te gustaría? No. Ya. Lo mismo pasa con tu compañero. Si tú le pegas, a él le duele. Si tú le quitas las cosas que son de él se va a molestar. Si a ti no te gusta sentir lo que sientes en ese momento, a tu compañero tampoco. Entonces tú tienes que irles explicando así como muy, a ver, como muy, las cosas en forma como muy completa, muy exacta, para no dar espacio a que hayan otras Ambigüedades. interpretaciones, ambigüedades. Pero avanzan muy rápido cuando el apoyo es interdisciplinario. Claro, ¿Sí? lo que puedo Decía. rescatar, sí, Carla, disculpa por la interrupción, pero lo que puedo rescatar de tu respuesta, lo que puedo extraer, es que la intervención, el trabajo con estos niños, tiene que partir siempre del conocimiento profundo del individuo. Conocer, por ejemplo, cuáles son sus gustos, cuáles son sus intereses, qué es lo que les está llamando la atención, dónde ellos están concentrando su atención, para partir desde ahí con el proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Eh? Por lo tanto, si él está de alguna otra forma altamente interesado, casi obsesionado con un elemento, utilizar ese mismo elemento para desde allí construir, ¿verdad?, lo que es el conocimiento. También, como tú muy bien mencionabas, el desarrollo de la empatía, que él logre comprender, logre entender cómo se siente el otro, ¿verdad? Y cómo de alguna u otra forma tiene que eh, desarrollarse en el medio, y que este medio, que este entorno tiene sus leyes, sus reglas de comportamiento, y que él también tiene que asumirlas, ¿verdad? Claro, a veces les cuesta un poquito. Por ejemplo, yo me acuerdo que una de ellas, la que era más selladita, se ponía a jugar en la baranda del patio sola, en el pasamano, todo el rato, todo el rato. Entonces, yo iba y la invitaba a jugar con sus compañeros. Y me quedaba mirando fijo, siempre me acuerdo de eso, me quedaba mirando fijo, agachaba la cabecita, y un rato volvía de nuevo al pasamano. Pero ellos siguen indicaciones y tratan no sé si yo tuve muy buena suerte, pero casi todos los casos en los que yo he trabajado con niñas y niños con autismo, eh, ellos han tratado
de poner de su, ellos no tratan, ellos ponen de su parte para superar sus dificultades y lo hacen en forma consciente. Una sola vez tuve un caso de un niño con autismo con el que a mí me costó mucho trabajar, mucho, pero era porque no había un control. Yo creo que ahí había alta interferencia de los padres. Y costó en un principio, sí, porque hay en algunos casos, no en todos, ellos saben cómo conseguir las cosas con pataletas. No todos, es manipulación, ¿no es cierto? Y armaba algunas pataletas bien, me echaba casi abajo el centro médico, porque siempre me acuerdo de eso. Pero fue avanzando, fuimos logrando cosas. La meta de los papás era que él lograra leer y escribir, y con él estábamos trabajando el famoso método global. Pero aparte del método global, estábamos usando otros métodos también. Bueno, después por una situación de salud de la mamá, él no pudo seguir yendo, y además porque le quedaba bastante lejos del hogar donde yo atendía. Y lo derivé de otro psicopedagogo. Le di los datos de otro psicopedagogo para que lo atendiera. Por lo que supe bien, estaban trabajando muy bien. Perfecto. Pero igual varía, ¿viste? Si no todo es maravilloso, no todo es fácil. Hay casos que son complejos, que son difíciles. Aquí, en el colegio que estoy actualmente, hay un caso de Red, que ella solo tiene movimientos estereotipados, solo hace sonar sus mandíbulas, es como el retardo mental es severo, entonces para que ella haga las actividades hay que tomarle las manos y hacer las actividades con ella para que integre movimientos y todo lo demás. Claro, sin duda, como tú mencionas, es un gran desafío, pero yo siempre acompaño la palabra desafío con oportunidad. Bien, a la vez es una gran oportunidad para desarrollar junto a la familia, junto al profesorado, asistente de la educación, un trabajo bastante profundo y con buenos resultados. Un trabajo que es un fenómeno propio, cada individuo es un mundo con sus características, pero que se pueden lograr resultados sin duda alguna. Entonces, ahí está, cerrando lo que es este diálogo, de una conversación bastante profunda. Podríamos seguir acá horas y horas profundizando en cada concepto. Podríamos decir de manera conclusiva que el trastorno del espectro autista es un trastorno neurobiológico del desarrollo que se manifiesta durante los 3 primeros años de vida y que acompaña al individuo durante todo su ciclo vital. Si pudiéramos mencionar 2 síntomas fundamentales, es uno de ellos la deficiencia persistente en la comunicación y la interacción social, el otro, patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses, actividades, ¿verdad? Mencionarlo como manera resumida, la conclusión, los principales puntos que hemos tomado en este diálogo sobre autismo. ¿Alguna recomendación, Carla, para la familia? ¿Algo más que quisieran mencionar? ¿Algo importante antes de dar por cerrado este diálogo? Sí, mira, gracias a Dios hoy en día, y nos ha tocado por ejemplo, con la persona que lidera los padres TEAS de Arauco, ver la importancia que tiene el psicopedagogo en la intervención que se realiza con estos estudiantes. Yo hace poquito me invitaron a Arauco y fui y compartí con los hijos de esta persona y me di cuenta, era un caso totalmente distinto a los que yo había atendido anteriormente, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de música, de los gustos de música de él, qué hacía cuando estaba en su pieza, porque él casi no salía mucho de su pieza. Entonces empezamos a hablar de sus gustos musicales, por qué estaba en la pieza. O sea, primero tú preguntas por qué le gusta estar en la pieza. ¿Por qué te gusta estar en tu pieza?
no sé, pues te puede dar muchas respuestas. Él me dijo que le gustaba escuchar música en su pieza, que le gustaba tocar elementos musicales y hacer otras cosas. Y dentro de eso, tú te aprovechas de los gustos de él y empiezas a vincular la información que tú manejas, inmediatamente empiezas a entablar una conversación en torno a los gustos. Oye, pero ¿y ese cantante qué tiene que lo hace especial? Yo lo he escuchado, pero no sé, no conozco todas sus canciones. ¿Cuál es la canción que más te gusta? ¿O me recomendarías algún tema? Y así empezar a quebrar el hielo y empezarlo a conocer más. Entonces, lo que yo sí observé, que a mí me dejó un poquito preocupada, y no tiene que ver ni con la mamá ni con el estudiante, tiene que ver con la intervención del profesional, que no era psicopedagogo, es que, por ejemplo, ya hablé con la mamá y la mamá yo le dije, ¿hasta qué número cuenta su hijo? ¿Hasta qué cifra se sabe? Hasta el 50. En el informe aparecía que él sabía contar hasta el 100. Y en los cuadernos tenía ejercicios hasta el 1000 y tanto. Entonces yo creo que la pega del psicopedagogo, aparte, por eso eso nos caracteriza a nosotros, porque nosotros somos observadores de ciertos detalles. Nos fijamos en cosas que otros no se fijan, ¿no es cierto? Empezamos a ver y le pedimos al papá, tiene el informe, tiene el cuaderno, tiene la carpeta de trabajo y empezamos a ver las coincidencias. ¿Por qué aquí sale esto y esto? Si el niño logra esto, ¿por qué acá aparece esto y esto otro? Si el niño no lo está logrando, de repente el tema del querer mostrar que realmente hay avances cuando no los hay, o sea, que hay más avances de los que hay, porque siempre hay un avance, no es que nunca no hay un avance, pero a veces se avanza de agoteo, de pasito a pasito, y no sé si es por querer demostrar de que se hizo todo este trabajo con el estudiante y logramos todo esto, se falsea un poco la información, lo que después genera un tema súper complejo, porque yo como profesional, como un estudiante que viene con un informe, con una carpeta, y digo, ya, sabe esto, entonces desde aquí yo parto para generar este otro trabajo. Lo bueno es que nosotros somos como un poquito más boquilla y empezamos a verificar si realmente eso es lo que sabe o no sabe. Y eso a mí me generó preocupación en el tema del niño, y esa es mi recomendación como profesional, o sea, no quedarte con lo que te dicen los documentos. Porque hoy en día, lamentablemente, estamos ante la presencia de niños que están muy mal diagnosticados, pésimamente diagnosticados. Yo vi otros casos, pero que no es de autismo, que yo me quería morir, así, literalmente me quería morir porque yo no tenía ninguna posibilidad de intervenir en el diagnóstico. Y hablé con las personas que fueron parte del diagnóstico y me dijeron, bueno, si el neurólogo firmó que era retardo mental severo, es retardo mental severo. Yo no lo podía creer. Te juro que fue así como que, ¡oh! ¿Pero por qué pasan estas cosas? Y cuento corto, llegó un niño al colegio que tenía una discapacidad de tipo psicomotriz para poder caminar. Sin embargo, el niño sí caminaba y se desplazaba. Pero, sinceramente, por ejemplo, un niño que entiende órdenes simples y de mediana complejidad y que responde a lo que tú le estás diciendo, ¿tiene retardo mental severo? No, no debería. No son las No, características, por sí lo hay menos, cosas. ¿verdad? No. Y él iba al baño, yo lo llevaba al baño, él iba al baño, daba la llave, se lavaba las manos, después hacía sus necesidades, se limpiaba, se volvía a lavar las manos, apagaba la luz, cerraba la llave de mano, apagaba la luz y nos íbamos a la sala. Después en la sala, por ejemplo, estábamos conversando entre dos especialistas y llega un momento y dice, yo digo, ¿sabes que no te escucho porque está muy fuerte el celular? Porque a él le gustaba ver estos videos musicales de la gallina cucureca, todas esas cosas. Le gustaban mucho los caballos, entonces para llegar a él nosotros le mostrábamos hípica, cosas de caballo y todo lo vinculado a las carreras. Y él solo bajó el sonido del celular.
Entonces, una persona con retardo mental severo no hace esas cosas. Claro, o sea que No las hace. sus habilidades, sus conductas adaptativas no estaban tan descendidas. No es para nada retardo mental severo, yo es más, diría, porque sí él tenía dificultad para reconocer vocales, algunos colores, se sabía poquitos colores, pero sin embargo se sabía canciones, se sabía algunos poemas, se sabía los nombres de las personas. Una persona con retardo mental severo no, nada de eso. Así es. Y Bueno, Carla, bueno, entonces, ¿qué espera, terminando. ¿Qué pasó? Que cuando llegó el neurólogo a ver a los niños, tú sabes que el neurólogo a los 20, 15 sucedió? minutos y da el diagnóstico en base a lo que, Rápidamente, express. sí, pues en base a lo, ni siquiera 15 minutos, 10 minutos. Le entregan el diagnóstico en base a lo que, el informe que le entrega el psicólogo con los otros profesionales que han atendido al niño, que lo han evaluado. Como el niño no quiso hablar con el neurólogo y se hizo pipí, diagnóstico retardo mental severo. Y yo no lo podía creer. Te juro por Dios que no lo podía creer. Y cuando dije, pero ¿cómo es posible que el neurólogo haya diagnosticado esto? Me puse a averiguar en los libros del 6-10 y todo lo demás. Y claro, los diagnósticos de retardo mental severo, el neurólogo los da en base a la opinión de los otros especialistas. Entonces hay que ser muy cuidadoso cuando se emiten estos diagnósticos y ser muy consciente de la intervención que se genera, porque muchas veces la gente diagnostica a los niños porque los llama para una evaluación y el niño no quiso hablar, no quiso compartir con ellos, no sintió la confianza, sintió miedo, se sintió coartado. Y vamos y le trazamos una línea en su futuro que lo va a estancar. Sin duda, es muy relevante lo que tú dices, Carla. Sobreabunda lamentablemente esto de diagnósticos mal emitidos, información que debería ser precisa, exacta, carente de precisión o simplemente información falseada. Por lo tanto, como tú muy bien mencionas, el psicopedagogo debe ir más allá del informe, tiene que ir más allá de la carpeta, del expediente y corroborar realmente si lo que dice el papel es realmente cierto o no, y si se ha basado en diagnósticos serios por parte de profesionales serios. Ese tiene que ser esencialmente, fundamentalmente, nuestro punto de partida y nos quedamos con eso como recomendación, aparte para la familia, también como recomendación para los profesionales que intervienen con los individuos con autismo. Bien, Carla, Oye, mira, cuando ya Boris, son, perdón, ¿sí? antes de que Vamos se con me lo olvide, último, algo sí. elemental que no mencioné, Bufori, lo más importante que es la familia, el trabajo con la Claro, por eso familia, la recomendación era para la familia. Vamos, entregar una estrategias. recomendación clave. Entrégame una estrategia clave. Condénsalo todo en una estrategia, una recomendación potente y eficaz para la familia. Entender y comprender que en sus hijos son personas muy capaces y que a diferencia de muchos les va a costar quizás poder hacer lo que ellos pretenden, pero que con paciencia, con amor, con los profesionales adecuados, van a lograr sacar a sus hijos adelante. Sus hijos pueden llegar a ser grandes profesionales Sin duda y ser un alguna. gran aporte para la sociedad. Sí, si pudiéramos resumir eh, todo, todo en un mensaje positivo, en un mensaje eh, potente hacia la familia, es no colocarle techo a nuestro hijo, ¿verdad? No colocar techo a las posibilidades de desarrollo de los individuos con autismo, porque eh, nos pueden realmente sorprender y es precioso cómo el profesional que interviene se va sorprendiendo
al descubrir este mundo tan único y peculiar del individuo con autismo y todas las posibilidades de desarrollo que tiene. Así que es un tema maravilloso, un tema muy profundo, como mencionaba, que podríamos estar acá horas y horas hablando de él. Se nota un tema que te apasiona y el que te maneja bastante bien, estimada Carla. Sin embargo, ha llegado ya la hora de despedirnos. Vamos a dejar tema paño por cortar para otras conversaciones. No vamos a gastar toda la información y vamos a extraer toda la información en una sola videollamada. Voy a seguir eh, aprovechando tu buena voluntad y tu tiempo, Carla, tu profesionalismo para seguir hablando de este tema y de otros temas más adelante. Así que te dejo el último minuto para que te puedas despedir de nuestra audiencia. No, agradecerte a ti y a las personas que van a escuchar esta entrevista o que la escucharon. Bueno, siempre yo digo esto, todos saben que yo tengo déficit de atención y que a veces tú partes con una pregunta y yo termino respondiendo a la pregunta y me voy por una de las áreas de la pregunta y Tú llego eres a otra como, tú eres respuesta. como un asteroide que colisiona contra la Tierra y se transforma en miles de fragmentos. Pero es Sí, pero positivo esa es también, es la entretenido, gracia, ¿ah? po. Es entretenido, sí, sin duda. ¿Ah? Así que muchas gracias, pues, Y Carlita. decirles que, pero mira, y aún así, con esa dificultad, uno puede ayudar a otras personas. Hay que ser profesionales y hay que ponerle amor y pasión, corazón a lo que uno hace para Así así tener es. muy, muy buenos resultados. Perfecto. De esta forma estamos Eso, Boris. finalizando este episodio de diálogos psicopedagógicos con Boris Albert, con el afán de compartir conocimiento con la familia, con estudiantes, con profesionales psicopedagogos y también otros profesionales de la educación. Nuevamente agradecerte a ti, Carla, por este espacio de tiempo, también agradecerle a quienes nos han escuchado, le invitamos a comentar, a compartir y a seguir sociabilizando. Nos reencontramos en otro episodio, en otro capítulo de Diálogos Psicopedagógicos. Chao, Carla, que estés muy bien. Muchos cariños a tu familia. Chao, Boris, igual a la tuya, cariño, que estés muy bien. Te cuidas. Igual.